Bueno, pues buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde estéis conectados, y bienvenido a todos los psicólogos iberoamericanos que habéis decidido echar un rato con nosotros. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que organiza el RIPE, que como sabéis es la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencia. Ya también, como sabéis, el RIPE es un proyecto que está impulsado por el Consejo Superior de la Psicología de España y que tiene entre sus fines, sus objetivos, lo que es la divulgación de las investigaciones y de los avances en el campo de la psicología de emergencia. La mesa redonda que hoy vamos a llevar a cabo se llama Intervención psicológica en crisis, emergencia y catástrofe, estudio empírico desde la perspectiva multicultural. Yo he tenido la suerte de leer el trabajo que se va a presentar y os voy a decir que los resultados a mí me han sorprendido algunos mucho. Y eso que yo llevo estudiando la multiculturalidad para lo que es la psicología en emergencia durante bastante tiempo. Este es un estudio que era necesario. Es un estudio que proviene de los posibles afectados, que se ha hecho desde el punto de vista de la población, no desde el punto de vista de los expertos. Por eso este estudio es nuevo, fresco, es, como digo, necesario. Creo que era necesario y además es más importante porque puede dar lugar a muchas nuevas investigaciones, porque conforme lo vas leyendo, a ti te salen nuevas preguntas, ¿no? Y entonces creo que por eso, nada más que por eso ya merece la pena. Y es un estudio cuyos resultados creo que es muy, muy importante que incorporemos nuestras intervenciones y que tengamos en cuenta cuando hagamos nuestras intervenciones. A lo largo, bueno, os comento cómo vamos a realizar esta mesa redonda. Yo voy a ir dando paso a los diferentes panelistas y a lo largo de la intervención, en el apartado de preguntas y respuestas que tenéis en la parte de abajo de lo que es la pantalla, podéis pinchar e ir poniendo las preguntas que queráis que al final os aclaremos. Al final yo las leeré y se las dirigiré si queréis que sea uno de los panelistas en concreto. Ya no me voy a enrollar más porque lo importante es que hablen los panelistas y el primero de ellos es Antonio Cabrera. Antonio Cabrera es psicólogo del grupo de emergencia del Colegio Oficial de Psicólogos o de la Psicología de Ceuta, es analista y metodólogo y bueno, yo lo conozco ya desde hace tiempo y he tenido el placer de trabajar, de discutir y de aprender de él. Os puedo decir que para lo que es el carácter científico de una investigación, Antonio es inflexible, es de lo que no te deja pasar ninguna, con lo cual esta investigación os puedo decir que es, en ese sentido, no se le pueden encontrar fallos. Y nada, sin más dilación, Antonio, te dejo que tú nos expliques. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta mesa. Muchísimas gracias, Javier, por tu presentación. Muchísimas gracias también a Juan Manuel por vuestra confianza, ¿no?, por encargarme el informe y el análisis de esta interesantísima investigación. Que si os parece bien, pues vamos a pasar a comentar, sobre todo para que tengáis una base de cuáles son los resultados principales, de cara luego a lo mejor que queráis preguntar algo, que como decía Juan Manuel, pues quizá el trabajo lo que más ha servido es para hacerte nuevas preguntas, ¿no?, y seguir investigando, efectivamente. Voy a compartiros pantalla para que compartáis un poquito la presentación que he preparado para comentar los resultados de esta investigación. Bueno, creo que lo veis, ¿verdad? Vale. Sí. Perfecto. Pues mirad, como hemos dicho, esta investigación, vamos a presentarla así. Veréis, parte de un marco conceptual. Hemos querido, efectivamente, el sentido de la investigación es analizar, ¿verdad?, a la hora de intervenir en situaciones de emergencia o catástrofe, qué hechos diferenciadores, ¿no?, pueden la gente demandar de nosotros. Y desde ese punto de vista hemos partido de un marco conceptual que tiene que ver con esto del construccionismo social de Berger y Luhmann, según el cual
y lo sabemos todos, ¿verdad? Un poco lo que las estructuras cognitivas, las estructuras mentales de pensamiento, etcétera, pues se forjan, se van creando en una sociedad cercana, con unos determinantes culturales, con unas tradiciones, con una particular visión sobre la vida y el mundo. Desde este sentido, pues, esto da lugar también al modelo llamado el psiquiátrico de Verux de 1970, donde se nos propone que a los psicólogos adaptemos nuestras intervenciones, ¿verdad?, a las personas inmigrantes que de alguna forma pueden verse agravada su situación psicológica en una situación de emergencia o catástrofe, también debido al desarraigo, a la desaparición de sus seres queridos y a las nuevas adaptaciones que tienen que experimentar a la hora de integrarse en las sociedades donde acuden. Y de ahí mismo también surge la idea de la intervención psicoterapéutica transcultural de Brick y Lorriaga, donde digamos que se nos propone, lo estoy haciendo muy grosso modo, ¿no? El informe de investigación es más amplio, pero se nos plantea que pasemos de un self más individual a un self más transcultural, donde introducen tres conceptos importantes que tienen como son la humildad cultural, la oportunidad cultural y la comodidad cultural, a la hora de nosotros tratar con estos pacientes o tratar con las víctimas, debido a que además estamos viviendo, por lo menos en Europa, ¿verdad?, una sociedad cada vez más heterogénea, cada vez más diversa, debido a los flujos migratorios. Bien, ¿por qué, aparte de lo que introducía Juan Manuel, por qué ha sido necesario hacer algún tipo de estudio de estos para abrir un poquito, si queréis, lo que se suele decir en España, un melón, ¿no?, para seguir investigando? Pues tenemos, por ejemplo, en el caso de España, pues casi 5,5 millones de extranjeros, de una población de 47 millones, que crece anualmente un 3%, es decir, 150.000 personas inmigrantes más se incorporan, ¿no?, a la sociedad española, donde además hay una variedad de religiones, de culturas, puesto que proceden del Magreb, proceden de Subsáhara, proceden de Sudamérica y proceden de países del este, y asiáticos también. Y como todas las personas no están exentas, ¿verdad?, de vivir algún tipo de desastre, de emergencia, de catástrofe, etc. Este estudio, por tanto, nos permite acercarnos a las particularidades de las culturas que pueden ser víctimas de un desastre natural, una emergencia o una catástrofe. Nos va a aportar información que nos va a ayudar, ¿verdad?, luego a intervenir en estas situaciones de una forma un poco más diferenciada o conociendo un poco más sus peculiaridades. Y, por supuesto, nos anima a revisar nuestros protocolos de actuación en situaciones de emergencia, teniendo en cuenta esta variabilidad cultural. Bien, ¿qué objetivos generales hemos planteado aquí? Pues lo que os estoy diciendo, ¿verdad? ¿Qué aspectos derivados de la cultura, la religión, etcétera, pueden condicionar la eficacia de nuestras intervenciones? El éxito o no, el mayor o menor grado de éxito de nuestras intervenciones. Y ¿es importante realmente la condición cultural en este tipo de situaciones? Es decir, hablar de intervenir en situaciones de desastres, emergencias y catástrofes, ¿tiene peso la cultura de las personas? Pues veremos que seguramente en muchos aspectos sí. En cuanto a objetivos específicos, hemos querido acercar o concretar en indicadores lo que serían los hechos diferenciadores. Por ejemplo, eso, hechos diferenciadores. ¿Qué diferencias podemos encontrar, ¿no?, a la hora de las distintas culturas? ¿Qué aspectos de la interacción con ellos son importantes a la hora de intervenir? El aspecto ya que estamos tratando, ¿verdad?, a la hora de hablar con ellos, a la hora de tratarlos. ¿Qué tipo de apoyos y acompañamientos la gente prefiere en una situación de emergencia donde nosotros los estamos ya atendiendo, ¿no?, psicológicamente? La expresión emocional. ¿Qué diferencias en expresión emocional? Porque a lo mejor a veces algunas expresiones emocionales nos pueden chocar entre unas culturas y otras. Sin embargo, dentro de una cultura concreta está muy normalizado. Y también es bueno que conozcamos estos aspectos. A nivel de análisis estadístico hemos trazado el perfil de las personas respondientes en las variables medidas que ahora os contaré, y también hemos hecho otro estudio inferencial más correlacional para ver si hay relaciones entre ciertas variables que también ahora os comentaré. Si empezamos un poquito desde arriba en dirección a la aguja del reloj, aquí se seleccionó una muestra de 241 personas de la población general, de distintas culturas, de distintos países, a través de lo que se llama muestreo intencional en cadena. No es probabilístico, sino que hemos ido pasando, ¿verdad?, el cuestionario creado para la ocasión, y esto ha ido rotando, esto ha ido difundiéndose
hasta lograr esta muestra de 241 personas. ¿Vale? ¿Qué más? A nivel metodológico, bueno, pues hemos hecho lo que se llama una encuesta, se ha creado un cuestionario para la ocasión y a través de una participación voluntaria, anónima, bueno, pues esta encuesta se llevó a cabo entre el 10 de enero al 30 de septiembre del año pasado, 2021. Se trata a nivel metodológico también de un diseño cuantitativo, hemos creado unos sumatorios de ítems que nos dan lugar a unas variables cuantitativas, transversal, porque estamos midiendo a todos los sujetos en un mismo momento, y cuasi experimental, porque no hay una manipulación directa de los valores de las variables. También a nivel de análisis estadístico se han aportado pruebas, una primera evidencia del cuestionario a través de estudios psicométricos, como la fiabilidad del cuestionario, ¿no? Y la validez, en este caso una validez aparente en este momento, tenemos que confirmar la validez del cuestionario, pero de momento sí hay una primera prueba que evidencia cierta validez de constructo, validez de constructo. También hemos hecho análisis descriptivos para trazar esos perfiles de los sujetos, de los respondientes que os he dicho, en las distintas variables medidas, y hemos hecho un análisis también correlacional, ¿vale? Si nos vamos un poquito a la izquierda, aquí os describo, bueno, las distintas subescalas que han compuesto el cuestionario y cómo se desglosan en los distintos ítems. En primer lugar, bueno, hemos incluido una serie de datos sociodemográficos, como son el sexo, la edad, si son creyentes o no las personas que son atendidas, las potenciales víctimas, la zona zona del mundo, ¿verdad? Y el país de procedencia, y el país de residencia y el tiempo que llevan residiendo en ese país. Estas han sido las 8 variables con las que luego hemos cruzado todas estas que vienen a continuación, que son las nucleares del estudio. En la subescala 2, ¿qué cosas dificultan la intervención? Hemos acotado estos 3 ítems: tipo de contacto con el interveniente, aspectos que son contraproducentes, nos pueden decir que esto no me gusta, esto no lo quiero o esto no lo tolero. Subescala 3, hemos analizado un poco el tema de las interacciones con la persona, qué distancia interpersonal tenemos que guardar, qué tipo de expresiones faciales son las mejores o las más adecuadas según los respondientes, cómo tratamos luego a los niños, ancianos y demás personas vulnerables como personas con discapacidad, con ciertas enfermedades. En otra subescala también hemos analizado el tema relacionado con los acompañamientos y la intermediación, ¿no?, entre nosotros y su familiar, entre las víctimas y los familiares. Personas elegidas como acompañantes, personas a las que llamaríamos, ¿no?, tras sufrir algún tipo de incidente, alguna situación emergente. En la subescala 5 hemos analizado un poquito qué tipo de expresiones conductuales se permiten, o les son más agradables o les son más comunes. Formas de expresar el dolor, formas de expresar el trauma y qué tipo de indumentaria en ciertas culturas, si eso tiene alguna importancia, ¿no?, nuestra indumentaria a la hora de intervenir con ellos. O a la hora de acompañarlos en algún tipo de ritual religioso o algún tipo de ritual funerario. Y también hemos analizado algunos facilitadores, como qué sexo prefieren las víctimas en un momento dado según la cultura y qué aspectos concretos les facilitarían o nos facilitarían a nosotros nuestra intervención. Esto es lo que se ha compuesto el cuestionario y, bueno, si analizamos un poquito a nivel gráfico, bueno, a nivel gráfico veis que, bueno, hay más mujeres que hombres, las edades están así distribuidas, pero por no llegar mucho no gastar mucho tiempo, bueno, pues el perfil, ¿no?, del respondiente, el perfil modal, cuando digo modal ha sido el valor más repetido, ¿no?, en cada una de las variables, en sexo, en edad, en creencia, etcétera, pues es una mujer, habitualmente va a ser sudamericana, de entre unos 30 a 39 años, que es creyente, que es además de religión católica y que reside en España desde hace más de 10 años. Este ha sido el perfil modal de la persona respondiente, de los 241 respondientes. Sin embargo, como hechos destacables, pues hay un 40% considerable, ¿no?, que no es creyente, tan solo un 22% se ha repartido entre religiones no católicas, 7 religiones no católicas. Esto quiere decir que una de las limitaciones del estudio ha podido ser, en ese sentido podríamos hacer en un futuro un muestreo más intencional, hay una escasa representatividad de aquellas religiones que no son católicas, ¿vale? Digamos que la gran mayoría han sido religión católica. Bien, si vamos analizando la subescala 2, los dificultadores, ¿verdad?, de las intervenciones, pues aquí hemos hablado del contacto físico, en primer lugar, arriba a la izquierda, el contacto físico,
donde la gente, contacto físico que toleran, la gran mayoría tolera que podamos tocar los hombros. Sin embargo, fijaros que 1 de cada 4, es decir, casi un 25%, no tolera ningún contacto físico. Muchas veces, desde un punto de vista humanista, tendemos en intervenciones a tocar a la persona, intentar consolarle con contacto físico, y sin embargo, una desdeñable 25% pues no quiere contacto. Sin embargo, pues la mitad dice que los hombros no le importan, y luego las manos y abrazos, bueno, en menor proporción. ¿Qué aspectos dificultan la intervención? Sobre todo la invasión del espacio vital. Esto ha sido abrumador. Veis que en la gráfica, pues nada, impresionante, ¿no? Que es la gran mayoría. Luego, bueno, siguiendo con unas proporciones más pequeñas, que la expresión emocional en público, permitirse eso, o que estemos cambiando constantemente de psicólogo, es decir, que le atienda a uno, luego le atienda a otro distinto. Si hablamos del análisis inferencial, perdón, que me he ido. Si hablamos a nivel correlacional, pues aquí abajo en estas 3 gráficas se ve cómo esta invasión del espacio vital es mucho más intensa entre las mujeres que los hombres, o sea, la toleran menos, ¿verdad? Y bueno, a nivel de resultados, por no enrollarme mucho con el tema gráfico, pues, ¿qué dificultadores hemos hallado? Mentir sobre lo ocurrido a los seres queridos, decir lo que no sabemos en realidad, ¿no? Decir que, oye, seguro que no ha pasado nada, seguro que vamos a encontrar a tu padre, invadir el espacio físico y el contacto físico no permitido. Eso, en primer lugar, han sido las 3 más importantes que dificultarían la intervención. Rotación de intervinientes, rotación de psicólogos. Olvido que cada uno nos tengan que contar la historia muchas veces, ¿no? A los distintos psicólogos. Dejarles solos o solas en un momento dado y no permitirles ciertos acompañamientos que ellos quisieran. Que tomemos decisiones sin tener en cuenta sus costumbres. Por ejemplo, decirle a una chica musulmana, por ejemplo, oye, entra aquí que te va a atender tal psicólogo hombre, que a lo mejor dice, oye, pues a mí, en mi religión a lo mejor, algo que prefiera que me atienda a lo mejor una mujer. No sé, he hecho cualquier ejemplo entre muchos. Distinto sexo en presencia de sus parejas y tratar con hijos de las víctimas. Eso también ha sido un dificultador importante. Son un poco reticentes a que tratemos con los hijos. Y que asistamos a los rituales funerarios si somos de una distinta cultura o religión. Correlaciones importantes. Las mujeres, el espacio vital ha sido más importante que para ellos, o sea, lo toleran mucho menos. Por edades, los jóvenes entre 20 y 29 años son los que menos toleran el contacto físico, y si lo desean, estamos hablando de hombros, manos y abrazos por este orden. Por religiones, por religiones y procedencia. En público cobra mayor peso la expresión emocional como un dificultador entre católicos y no creyentes. Es como que se permiten menos expresar sus emociones, así como entre sudamericanos y europeos occidentales. Pero en Sudamérica también el cambio de psicólogo y que tengamos que repetir la historia, que nos tengan que contar la historia varias veces, también es algo que dificulta la intervención. Por último, todos los credos y zonas de procedencia anteponen la mentira a todos los demás dificultadores. O sea, todos en eso estamos todos de acuerdo, que nos mientan, ¿no? Que mintamos en un momento dado, o con mentiras piadosas. Excepto las personas del Magreb, que sin embargo anteponen el contacto físico sobre la mentira, aunque la mentira para ellos también está en segundo lugar. ¿Vale? Esto en cuanto a la subescala dificultadores. Si hablamos de interacción, bueno, aquí vemos que desean cercanía y proximidad, pero también desean distancia social. Bueno, aquí tenemos los gráficos. Yo voy directamente a los resultados, si no importa, pues no enrollarme mucho con esto, con los gráficos. Pues a nivel de interactividad y vulnerabilidad, ¿cómo vamos a tratar a las personas vulnerables? Los respondientes desean recibir un trato próximo, sí, cercano, aunque manteniendo la distancia social. Y en menor medida también evitando ciertos acercamientos. O sea, que quieren cercanía y proximidad, pero respetando esa distancia social. Que cada cultura, además, para cada cultura puede ser diferente. Prefieren que los intervinientes les miremos a la cara y que les transmitamos calma y tranquilidad con nuestras expresiones faciales, ¿no? Que no se nos vea tensos, que no se nos vea asustados tampoco nosotros, sino que transmitamos esa calma. Opinan en igual proporción que ancianos y niños serían los más necesitados, como las personas más vulnerables, pero en ciertas culturas, minoritarias, pero en ciertas culturas, consideran que son las mujeres las personas más vulnerables en este tipo de situaciones. Y que ellas son además las que deberían encargarse de los rituales religiosos
y los preparativos familiares, en temas de fallecimientos y tal. No hay un claro consenso sobre la presencia de los niños en los rituales religiosos, pero la mayoría realmente están a favor de que los niños participen. Hay un amplio porcentaje que dice que no, que prefieren que los niños no participen, pero bueno, una mayoría prefieren que los niños sí participen. También esto dependerá un poquito de la cultura, de la edad de los niños, etc. A nivel correlacional, ¿dónde hemos detectado relación? Pues los hombres están dando más prioridad a que mantengamos expresiones que transmitamos calma, mientras que las mujeres, ¿vale?, le dan mucha más importancia a que, por ejemplo, las miremos a la cara. Por credos, creyentes, católicos, evangelistas y musulmanes otorgan más peso a que se les mire a la cara, mientras que en las demás religiones prevalece la calma, ¿de acuerdo? O sea que aquí hay religiones que quieren que les miremos a la cara y también que al mirarles digamos que tengamos una expresión de calma y tranquilidad. Eso es lo más importante. Si hablamos de los apoyos y acompañamientos, ¿no?, que muchas veces las víctimas nos demandan, pues ellos, la gran mayoría, prefieren estar acompañados por familiares o personas de su círculo íntimo cercano. En otras situaciones distintas, en estas situaciones de emergencia, muchas personas prefieren llamar a sus parejas, a algún familiar, pero sobre todo parejas, después familiares, amigos. Y en algunos casos precisan la intermediación de algún familiar o persona de referencia de su comunidad cultural para comunicarse con nosotros. Yo recuerdo algunas veces en algunas formaciones, pues nos hablaban de esa figura, un poco de broma, del cuñado, como una persona cercana a la víctima, pero que nos puede ayudar, ¿verdad?, a comunicarnos con la víctima si tenemos algún problema idiomático o si tenemos alguna diferencia cultural importante, pues siempre es bueno a lo mejor buscar un tipo familiar intermediador. A nivel de correlaciones, ¿dónde hemos encontrado diferencias importantes? Bueno, pues las mujeres se inclinan más por la compañía familiar en vez de otras personas de confianza, mientras que los hombres dan también una similar importancia a ambos tipos de acompañamiento, tanto que sea un familiar como que sea una persona de confianza. Según la creencia en Dios, los creyentes se inclinan también más por la compañía familiar frente a las personas de confianza, al contrario de lo que ocurre con los no creyentes, que curiosamente prefieren llamar a personas de confianza más que a familiar. Por credos cristianos y miembros de otras religiones, llamarían a la pareja, pero los musulmanes prefieren llamar a los padres u otros familiares cercanos. O sea que hay ciertas diferencias y estas son diferencias significativas, ¿vale? A nivel de expresión conductual, bien, aquí hemos analizado, ahí salen bastantes variables significativas, hay bastantes relaciones. Bueno, las emociones que los respondientes más se autopermiten exteriorizar en presencia nuestra, de los intervinientes, son el enfado, se lo permiten, la tristeza, la impotencia, el llanto, la ira, la culpa y la vergüenza. Por este orden serían lo que más se autopermiten expresar. También depende de la cultura. De otro lado, expresan su dolor o afectación, fijaros, pues algunos tapándonos la cara, arrodillándonos, realizando movimientos estereotipados de balanceo. Y también hay una minoría, y esto nos puede chocar a lo mejor a los intervinientes, ¿no?, que somos de otras culturas, pues que se golpeen la cabeza, se golpeen el cuerpo, se rasguen las vestiduras, las ropas, pero que también en algunas culturas pues está bastante normalizado. Por último, la indumentaria que nosotros llevamos, las ropas que llevamos, es indiferente para la gran mayoría. Sin embargo, hay otra minoría cultural que sí nos exigirían o preferirían que en ciertas situaciones pues nos cubriéramos la cabeza, en caso de las mujeres, o nos cubriéramos los brazos o las piernas, ¿vale? ¿Qué correlaciones hemos hallado aquí con las variables sociodemográficas? Pues por sexo, las mujeres se permiten más el enfado, la tristeza, el llanto, el miedo y la rabia, y ellos se permiten menos la expresión en general, porque ya sabemos que los hombres siempre son más, ¿verdad?, un poco más reacios por cultura, por educación, ¿no?, a expresar las emociones que las mujeres, pero nosotros digamos que mostraríamos más, nos permitiríamos más expresar la impotencia o cierta culpabilidad. Por edades, los más jóvenes, bueno, de entre 20 y 49 años, se permiten expresar enfado, tristeza y llanto, y las personas mayores, fijaros que curiosamente pues parecen expresar menos las emociones y no hablan, ni siquiera han mencionado ninguna de las personas mayores el llanto, ¿no?, como
como una expresión emocional que me llamó la atención, la verdad, me llamó la atención en su día y sería habría que indagar un poquito más, ¿no?, en esto. Por credos religiosos, la diferencia entre enfado y tristeza es mayor entre no creyentes, musulmanes y otras religiones que los católicos. O sea que los católicos nos permitimos más estas emociones, ¿verdad?, que he dicho, el enfado, tristeza y también el llanto. Asimismo, arrodillarse, los movimientos estereotipados, ¿vale? Normalmente lo hacemos más los católicos y en una proporción bastante superior al resto de las religiones. Y también los no creyentes. Por zona de procedencia, los sudamericanos se permiten expresar más tristeza, llanto, vergüenza, miedo e impotencia. Y la gama de expresiones de la crisis es significativamente mayor en personas también procedentes de Sudamérica, Europa y Asia que entre las procedentes de África. También es un dato que me ha llamado la atención. La escala 6, facilitadores, que es la última, ya no estoy terminando, ¿vale? Siento un poco de rapidez, pero es que son muchos datos, he intentado condensarlo lo máximo posible. ¿Qué facilitadores también hemos podido encontrar, ¿no?, que los respondientes nos han dicho? Bueno, aquí también han salido algunas significaciones. Mirad, ¿qué facilita nuestra intervención? Que ellos pudieran o ellas pudieran elegir el sexo del psicólogo interviniente en ciertas culturas, ¿vale? O sea, para una minoría esto puede facilitar el desarrollo. No digo para la mayoría, pero tenemos casos sobre todo de las culturas musulmanas, más africanas, esto de, ¿verdad?, de elegir el sexo del psicólogo interviniente. ¿Qué más? Que hablemos su mismo idioma, claro, esto sería lo ideal. Que si no hablamos totalmente el mismo idioma, que proporcionemos información que ellos sean capaces de entender a nivel pictográmico o a través de alguna persona intermedia que nos intermedie, algún familiar. Que les sigamos atendiendo después de la crisis. Esto es algo que muchas veces cuando los psicólogos de emergencia intervenimos, pues sí, hacemos un par de llamadas, 3 llamadas a la persona a ver cómo se siente, pero después de las 72 horas de la emergencia, pero sin embargo la gente lo está demandando, ¿no? Demandan que le hagamos un poquito más seguimiento, que no nos quedemos solo en atenderle en esos primeros momentos. Otra cosa que facilita la intervención, y eso ya lo sabemos los que hemos hecho intervenciones, oye, un espacio privado, donde hay una intimidad, ¿no?, para ser atendido. No puede estar que se esté gente cruzando, que estén entrando gente ¿verdad?, del puesto de mando, etcétera. Y eso también son elementos facilitadores. A nivel correlacional, las mujeres prefieren que la persona interviniente sea de su mismo sexo. Las mujeres prefieren esto, en una proporción significativamente superior a los hombres, que les es más indiferente, ¿no? Por el contrario, ellos prefieren, fijaros, ser atendidos más por chicas que por chicos, más que mujeres, por mujeres que por hombres. Por credos religiosos, a la mayoría de los no creyentes religiones resulta indiferente el sexo, excepto a los musulmanes, protestantes y testigos de Jehová, que muestran mayor preferencia porque les atiendan una mujer. Y por zonas de procedencia, la mayoría de europeos, sudamericanos, subsaharianos, también muestran indiferencia por el sexo del interviniente. Pero, de nuevo, magrebíes o asiáticos prefieren ser atendidos por mujeres. Esta preferencia de ser atendido por mujeres también es compartida por un considerable grupo de sudamericanos y en una menor medida también por origen europeo occidental. Vale, a nivel de conclusiones, ¿vale?, a nivel de conclusiones finales del estudio, bueno, pues los elementos diferenciadores tienen que ver sobre todo con el sexo, con el tipo de interacción, que es espacio vital, contacto físico, comunicación, idioma, participación en rituales, con el tipo de acompañamientos y apoyos que necesitan y con la expresión emocional en público. Sobre algunos de los elementos anteriores se han establecido diferencias de tolerancia o preferencia por sexos, por edades, por creencias religiosas y por zonas de procedencia. Y tener en cuenta los aspectos culturales, religiosos e identitarios de las personas intervenidas en una sociedad que cada vez es más multicultural, cultural, ¿no?, y diversa, pues podría mejorar el desarrollo y eficacia de nuestras intervenciones. Muchas gracias por vuestra atención y espero haberme ajustado el tiempo. Pues sí, Antonio, te has ajustado perfectamente. Muchas gracias. Además, ha sido muy clarito y, como siempre, tus diapositivas son muy claras. De hecho, ya la están pidiendo por ahí, así que ya que lo sepan. Vale, gracias. Bueno, dejo de compartir, un momentín. Sí. Vale. Ya lo he hecho yo, gracias. Vale, gracias. Muy bien, bueno, pues damos ahora paso a Fátima Zahra,
que es psicóloga sanitaria, coordinadora del equipo de psicología de emergencia y catástrofe de Granada, especialista en emergencia y catástrofe y en violencia de género en menores, en trata de personas, en psicología jurídica, aeronáutica, y es psicóloga y directora del Centro de Protección de Menores, me imagino. Fátima, pues te dejo. Ya creo que no se me ha ido nada de lo que tenía que decir de ti. Ha dicho, bueno, buenas tardes, ha dicho, no sé si se me escucha bien? Perfectamente. Vale, buenas tardes. Lo primero es dar las gracias por esa oportunidad y creo que se ha dicho demasiado. Bueno, yo no tengo diapositivas, así que va a ser simplemente lo que voy a comentaros verbalmente. Voy a empezar como un poco hablando de la cultura y la religión en nuestras intervenciones. Si hablamos, yo quisiera dar como una pequeña introducción. Tenemos que diferenciar entre la cultura y la religión, porque en ocasiones la cultura no va a la mano de la religión o la religión no va a la mano de la cultura. Y la parte que me toca, que es la religión musulmana, en principio, en todas las culturas árabes, pues tiene la voz de cantante, pero en algunas regiones, pues la cultura como que le sombría un poco el camino. ¿Qué quiere decir eso? Os voy a dar un ejemplo y voy a escoger el ejemplo más cercano a mí. La interpretación de la religión en norte de África, en Marruecos, es totalmente diferente a la interpretación de la religión en uno de los países de Oriente, por ejemplo, en Jordania o en Arabia Saudí. Entonces, ahí hay una diferencia. ¿Y por qué os digo eso? Porque a la hora de intervenir, pues habrá que saber la familia que vamos a atender, de dónde es y de qué cultura es y qué religión practica. Y no os quiero comentar de los musulmanes conversos. Ya sabéis que aquí en España tenemos una amplia comunidad de musulmanes conversos. Eso había que darle había que trabajar otra historia con ello. Bueno, en primer lugar, antes de hacer una intervención o antes de intervenir, deberíamos de saber cómo es la cultura, qué son las pautas que se dan en un ritual funerario musulmán. Os doy unas pinceladas. Por ejemplo, cuando haya un fallecimiento en los rituales musulmanes, pues, no hay velatorio, no se vela al muerto. Simplemente se hacen los rituales de limpieza, se lo llevan a la mezquita, hacen la oración y desde ahí lo llevan al entierro. ¿Por qué? Porque honorar a un muerto es enterrarlo lo antes posible. Así lo indica la religión y así se procede siempre. Y los rituales en la religión musulmana, pues se divide en dos partes. Una parte las llevan las mujeres y otra parte la llevan los hombres. Como por ejemplo, la parte de los hombres es dedicarse al fallecido, llevarlo a la mezquita, hacer la oración y llevarlo al entierro. Ahí es todo hombre. Y en las casas, pues las mujeres se dedican a la otra parte, a llorar por el muerto, ahora os digo más o menos cómo funciona, o a acompañarse entre ellas. El tema de los niños, no,
En la religión musulmana los niños están en el funeral, igual que cuando están en cualquier fiesta, en cualquier acontecimiento. No se le prive de ese acontecimiento. Os cuento, yo, como la mayoría de que han leído mi nombre, soy de origen marroquí y soy musulmana. Cuando era pequeña, por contaros un poco una anécdota, pues jugaba en la calle como todos los niños y los días que había algún fallecido y cogían a los hombres, salían de la mezquita y los llevaban cantando al cementerio, pues nosotros los niños los seguíamos. Nadie nos impedía seguir ese ritual hasta el cementerio y lo vimos como, vamos, crecimos en ese ambiente que la muerte es algo natural. De hecho, la muerte para los musulmanes no es finalizar una vida, sino empezar otra incluso mejor. Entonces, realmente no es algo, es triste, normal, es triste, es porque tú dejas de ver a un ser querido, pero en el fondo o en la creencia, la muerte es parte de nuestro proceso en esta vida. Entonces lo tenemos como asumido o superado, como lo puede, da igual como lo queréis entender. Entonces la muerte es algo que está ahí, que se habla de ella, no, es pública. Podríamos decir que un funeral es público, no se le esconde. De hecho, cuando se murió mi abuelo, yo pregunté dónde está mi abuelo, mi madre me dijo, se murió. Y le dije, ¿cómo que se murió? Digo, pues se murió, ya está, ya no lo va a poder ver y lo van a enterrar. Así de tajante fue. Y no en ningún momento ella trató de esconder o decirme, no, que está o deja de estar. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Es que quiere decir que como la muerte la tiene como algo natural, entonces la intervención va a ser bastante facilitadora. Pues más cosas que quería contaros, pues por ejemplo, cosas que podríamos tener en cuenta a la hora de intervenir. Pues el espacio como se ha dicho en el estudio es importante, porque el espacio y más con las mujeres que con los hombres, porque en la religión musulmana una mujer no puede tener un contacto físico con un hombre, solo con su marido, con sus hijos o con su padre. No puede tener ese contacto físico con nadie más, porque se interpreta de otra manera. Entonces, a la hora de intervenir, si la pareja o el binomio hay un hombre y una mujer, pues lo lógico y lo mejor que la compañera en la que se puede atender a la mujer y el compañero pues atiende a otra parte de la familia que sea más masculina que la femenina. El contacto físico, como he dicho, que no tenemos que acotarlo, a no ser que la persona lo quiera. Y dudo porque realmente en esos momentos se suele buscar un contacto físico familiar. Se le da mucha importancia. El espacio siempre se requiere, para la comunidad musulmana, siempre se requiere un espacio privado, porque si vamos a atender mujeres, pues ellas no se sienten no se sienten con la libertad de expresarse. Si nosotros estamos ahí para apoyarla y para estar ahí
Entonces tenemos que tener ese espacio para que ella pueda estar o puede manifestar sus emociones o puede desahogarse. El tema del llanto, las mujeres... Fátima, perdona, te queda un minuto, ¿vale? ¿Cuánto? Un minuto. Bueno, pues las mujeres se manifiestan más libremente que los hombres. Suelen tener suelen tener más libertad que los hombres. Los hombres tienen más requieren más un contacto más visual, más estar ahí, incluso con una mirada ya le estás dando un apoyo, o con darle la mano ya le estás dando apoyo, pero a las mujeres no. No sé si me queda nada de tiempo, pero quería deciros una cosa. En los funerales musulmanes, algunos incluso para acompañar la familia suelen contratar una señora que llora al muerto. O sea que si en algún momento se ve que no se extrañen, no lloran las perjudicadas, llora una señora que le pagan, que su trabajo es eso, suele venir, llorarle al muerto y ya está. Otras cosas que son las comunicaciones verbales y no verbal. Tenemos que atender más a la no verbal. Y como ha dicho el compañero también, la comunicación, si tenemos a alguien que pueda comunicar directamente, pues maravillosamente, pero siempre hay que buscar, normalmente no lo solemos tener, pero sí hay que buscar a alguien que suele ser de la comunidad musulmana, que está ahí como el representante, el que nos puede ayudar incluso a la hora de hacer una traducción de cualquier cosa que queramos hacerle llegar a los familiares. ¿Me queda algo más? La verdad es que me da pena cortarte porque es muy interesante, pero es que... Bueno, pues ya está, me he quedado corta. Bueno, pues otra vez, te llamamos otra vez para que nos sigas dando esta charla. Muchas gracias. De nada. Espero haber aclarado algunas dudas. Muchas cosas. Respecto a las mujeres que lloran, en España eso existió hasta hace relativamente poco, y se llamaban plañideras. Eran las plañideras, se les pagaba para que efectivamente lloraran en los entierros. Sobre todo a la gente rica. Bueno, pues, no me gracias. voy a enrollar porque no quiero quitarle tiempo a ningún panelista. La siguiente panelista va a ser Daniela Pesce, que viene de Chile. Creo que he dicho bien el apellido, no sé si es Pesce o Pesce, pero ella me ha dicho que ella se presenta ella misma, así que no voy a decir nada más. Me ha facilitado el trabajo. Gracias, Juan Manuel. Estoy muy honrada de estar aquí. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. ¿Alguien que me pueda dar? Sí, estupendo. Bueno, es un honor para mí estar acá, desde Chile, desde Sudamérica, un rincón del mundo lejano. Aquí son las 2 de la tarde, estamos iniciando además primavera, así que estamos contentos con eso. Estoy encantada de poder reflexionar con ustedes. Es muy bonito esto de estar presentando un estudio multicultural con mucha gente diversa del mundo. Eso es muy bonito. Y en particular le agradezco a Fátima su presentación y esta idea sobre todo de la muerte, que en Occidente al menos nos viene tan mal, porque no nos enseñan sobre eso, ¿no? La muerte es una caja negra. Supuestamente uno se muere y ya no pasa nada. Y tenemos tanto que aprender de Oriente, sobre todo cuando estamos pensando en la recuperación postraumática, ¿no? Que es lo que nos compete. Quiero presentar brevemente unas diapos que solamente para ordenar mi reflexión con ustedes. No sé si se ve bien allí. Y poder ajustarme un poquito al tiempo. Bueno, y otro dato, en Chile estas personas que eran contratadas para llorar se les llamaba las lloronas, y era gratuito. Yo soy Daniela Peche Arón, quise poner mis 2 apellidos porque yo soy hija de la multiculturalidad. Llegué a Chile y vivo acá gracias a varias revoluciones en el mundo. Es casi una lotería que esté viva aquí en el sur del
del mundo. Soy psicóloga clínica y organizacional, especialista en intervención en crisis, en particular en situaciones de catástrofe, intervenciones comunitarias y también en organizaciones privadas y también mucho en escuelas, ¿no? Lamentablemente hay muchas crisis en escuelas, al menos en Chile y sobre todo ahora en situaciones de pandemia. Formo parte del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de la Universidad Católica de Chile, y desde allí hacemos intervenciones comunitarias. En Chile tenemos muchos terremotos, hubo incendios, muchos incendios hace algunos años atrás, producto de la crisis de la sequía, que en buena parte del mundo también está presente. Y bueno, y como les mencionaba, crisis en particular relacionadas con accidentes, mucho acoso, abuso sexual y lamentablemente suicidio entre los jóvenes y adultos también. Mencionar la importancia de este estudio, me parece muy, muy interesante el poder encontrar en blanco y negro lo que hemos nosotros visto desde nuestra experiencia concreta de intervención desde hace como 30 años. Nuestro equipo es longevo. La importancia de estas variables transculturales como un trasfondo, como un marco que de alguna forma ordena o nos da esta brújula para hacer nuestra intervención más particular, ¿no? Entendiendo de que hay variables que son más bien estables, homogéneas o características de ciertos grupos grandes culturales, pero que también existen características más particulares, como unas microculturas dentro de estas culturas más macro, que Fátima también lo estuvo comentando, ¿cierto? Y la importancia entonces de entender de que una buena intervención contempla no solo lo más macro, lo más generalizado de estas culturas, sino que en particular, y por sobre todo aquellas características que son más idiosincráticas de cada uno de esos grupos. Me pareció muy interesante la idea de estos entorpecedores y facilitadores, estas variables que son más bien universales. Me llamó mucho la atención esto de el del tocar, ¿no? La distancia y la necesidad de no ser tocado de manera imprudente o impulsiva, ¿no? Sino que tener el resguardo previo de un buen vínculo con aquel que está interviniendo, y de alguna forma el establecer este vínculo implica que yo le doy permiso al otro, le doy un consentimiento al otro de que me ayude, de que me toque simbólicamente. Mencionar también la ilusión de lo homogéneo. Justamente con este estudio lo que estamos abriendo es una ventana hacia aquello que es diverso, ¿no? Si es que hay algo que hemos aprendido en las intervenciones en crisis con nuestro equipo, es que más que lo homogéneo en el mundo, lo que más habita, lo que más existe, sobre todo en situaciones de crisis y en términos de reacciones, es lo heterogéneo, ¿no? Y la dificultad que tenemos como humanidad, porque ya no es como sociedad, sino que como humanidad, aquello que es diferente, aquello que se escapa de la norma. Tanto así que tenemos una urgencia por medirlo, ¿cierto? ¿Cuántas desviaciones estándar está hacia la derecha o hacia la izquierda? Esto que es diferente. Y bueno, y puede ser entendido esto como una forma de mantener el control, bajar la ansiedad y controlar estas variables que en situaciones de crisis son las que más se desordenan, ¿cierto? Y como mencionaba, en nuestra experiencia de intervenciones nos hemos dado cuenta de que lo diverso es la norma y que una buena intervención, una intervención con intenciones de éxito, por supuesto que debe contemplar esto heterogéneo, esto particular, esto idiosincrático de aquel grupo al cual estamos interviniendo. Incluso en un mismo evento, con una misma cultura, con un mismo grupo incluso sociocultural, si hacemos diversas intervenciones grupales o incluso individuales, vamos a encontrar que cada una de esas intervenciones es absolutamente diferente de la otra, porque las necesidades emergentes de esos grupos, aun cuando tienen la misma cultura afuera, son diferentes, y debemos estar atentos a eso también. Esto de tocar, que me pareció muy bonito, metafóricamente hablando también, es comprender primero este dato duro, ¿cierto? Que me parece que es muy revelador, de que no podemos ir y tocar de buenas a primeras, porque la gente
cuando siente dolor o cuando está sufriendo, no quiere ser tocada de buena primera. Necesita sentirse en confianza, necesita establecer un vínculo previamente y nosotros necesitamos tener el permiso de los otros para poder tocar. Pero habiendo dicho eso, hay distintas formas de tocar o de lograr este objetivo. Y si ustedes lo piensan, uno de los objetivos tácitos de la intervención y de ayudar a disminuir el sufrimiento en otro es realmente llegar a tocarlos, ¿no? Ya sea con el tacto, que ya vimos que parece que no va por ahí, pero sí llegar al alma, ¿no? Hacer este puente. ¿Y este puente cómo se hace? Con la expresión facial, que ya entendimos que tiene que ser una expresión facial de un tono que denote calma, por ejemplo, o con el idioma. El idioma pasa a ser muy importante como resultado de este estudio, ¿no? Y comprender que la forma en cómo es vivenciada esta forma de tocar está también en este paraguas del vínculo que nosotros establecemos con los otros. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Un minuto? Sí. Ok. Entender que probablemente no hay nada más universal que el sufrimiento y que el vínculo, que es aquello que permite sanar, también lo es. Y finalmente, terminando, y la razón de por qué yo estoy aquí probablemente invitada desde mi condición de judía, y tratando de pensar qué es lo que realmente podría yo aportar desde allí en cuanto a las otras intervenciones que podrían hacer otros con ese pedazo de información. Tiene que ver a la importancia que yo he encontrado a atender justamente a esto diverso, a esta diferencia, al hecho de ser minoría, y de lo catastrófico que podría resultar el no considerar esta variable a la hora de intervenir. Recordar entonces que esta flexibilidad que nosotros podemos tener para poder adaptar, para poder ajustar esta intervención que hemos planificado de antes y que debe contemplar ciertas variables, esa capacidad de flexibilidad está en cada uno de nosotros. Muchas gracias y perdona que te haya tenido que cortar. Pero está bien. De verdad que Javier me ha dejado a mí un trabajo que no lo quiero para ninguno de vosotros, que es cortaros con las cosas tan interesantes que decís. Os animo a que vayáis poniendo preguntas, porque he visto algunas en lo que es el chat, pero ya os indico que debéis de hacerlo en lo que son preguntas y respuestas, para que al final las tengamos todas reunidas, ¿vale? Y con esto, pues bueno, pues doy paso a Rosa María Cordero, que es psicóloga y que es máster universitaria en Psicología General Sanitaria. Pues nada, Rosa, cuando quieras. Hola, estaba tan desconectada para no molestar que no encontraba lo del audio y lo del vídeo. Bueno, buenas tardes. Me llamo Rosa Cordero. Como ha dicho el compañero, soy psicóloga sanitaria, máster además en familias y especializada en trauma, y miembro del grupo de catástrofes y emergencias del COPAO de Málaga, España, donde resido actualmente. Es para mí un honor poder formar parte de esta webinar y poder ofrecerles como cristiana evangélica algún conocimiento sobre cómo abordar el comportamiento de una persona con estas creencias ante una situación de crisis o emergencia. Por lo que, para poneros en contexto, me gustaría explicar brevemente en qué se basan las creencias cristianas evangélicas. El evangelismo es un movimiento dentro del cristianismo protestante que cree en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en la existencia del cielo y el infierno, no siendo necesarias obras para llegar al cielo, sino la fe en la muerte y resurrección de Jesús. Por otro lado, los cristianos evangélicos no parten de una religión, sino de una relación con Dios, sin necesidad de intermediarios, basada, como he dicho antes, en la fe de Jesús. He querido contaros esto antes para que pueda entenderse la importancia de esta fe, ya que se suele dar con una plena seguridad a la persona a la hora de enfrentarse a la tragedia y a la muerte. Y esto, como psicólogos de emergencias, en momentos difíciles nos puede chocar, ya que algo muy característico en las situaciones de crisis es que se encuentren con frecuencia creyentes evangélicos serenos a pesar del dolor de la pérdida. Y esto es debido a este entendimiento y esta relación con Dios de la que hemos hablado, que les permite
poder sentir esa calma interior y tener la paz de saber que Dios está en control a pesar de la situación. Por esto es por lo que es posible que en una situación de crisis o de emergencia nuestra labor no sea muy necesaria en este sentido. Voy a compartir para un mejor entendimiento un par de situaciones reales. La primera me contaba una esposa cuyo marido había llegado de una revisión médica, de la que al parecer todo había salido bien y perfecto y se encontraba muy bien. Y mientras charlaba con él y le iba contando esto, este hombre de pronto echó la cabeza hacia atrás y cayó fulminado al suelo y se murió directamente. Después de gritar pidiendo ayuda a los vecinos para que vinieran y ver qué había pasado y le echaron una mano, me contaba que ella sentía una paz interna que no podía expresar y que la gente le decía que estaba demasiado entera y que eso no estaba bien y era normal a pesar de lo que había ocurrido. Y ella no entendía el porqué de esta entereza. Y ella decía, bueno, me hace sentir mal porque yo sé que esto es por mi fe, pero ellos no lo entienden. Otra tuvo lugar aquí en Málaga, en Mijas, la Navidad pasada, cuando estaba una familia británica de vacaciones, precisamente el día de Nochebuena. 3 de ellos, esposo y 2 hijos, perdieron la vida en la piscina del hotel. Eran cristianos evangélicos y según me contaba una de las compañeras que tuvieron que asistir a esta intervención, que en realidad era una situación terrible, para esta compañera fue un shock, me comentaba, ya que a pesar de toda esa situación, encontraron a la esposa serena y sin necesidad de tener que intervenir con ella. La compañera, no obstante, entendió que la mujer mostró esa integridad en su persona debido a su fe. Entonces ella respetó eso. No obstante, por supuesto, a pesar de todo esto que os estoy compartiendo, a veces también podría ser necesario en ocasiones tener que abordar el impacto sufrido en ese momento, ya que no deja de ser un hecho traumático de pérdida repentina de uno o varios seres queridos, aunque uno tenga una fe. Pero en regla general, el cristiano evangélico va a actuar con una serenidad que va a chocar en ese momento. Por lo que habiendo sentado estas bases para una mayor comprensión del comportamiento del creyente cristiano evangélico, decir que una intervención no tendrá mayor importancia, como se ha comentado, quizá la indumentaria de los intervinientes, o el poder dirigirse no directamente a la persona, dependiendo del sexo que sea, va a dar un poco igual. Sin embargo, creo que siempre será necesario tener en cuenta, como se ha dicho, la importancia de los aspectos culturales de cada sociedad a la hora de aproximarse a la persona, porque esto, a pesar de la misma religión, va a ir cambiando las formas de relacionarse o acercarse a ellas, y es muy importante tenerlo en cuenta como psicólogos de emergencias. Espero con esto haberles aclarado o ayudado en el entendimiento de los esquemas de pensamiento del cristiano evangélico para una posible intervención en crisis. Muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberme pasado. No, no te has pasado para nada, Rosa. Muchas gracias por sintetizar tanto y decir tanto en tan poco tiempo. Yo incluso te hubiera dejado algunos minutos más para que veas, para compensar. Bueno, con esto pasamos a Javier Torres. Bueno, Javier Torres, me imagino que todos lo conocéis, ¿no? Es el coordinador del área de intervención psicológica en emergencia y catástrofes del COP de España. Y yo qué voy a decir, Javier Torres es mi amigo, hace mucho tiempo que nos conocemos. Yo tengo fama de ser una persona que siempre está trabajando y que siempre está dando trabajo a los demás. Javier me gana. A Javier soy yo quien tiene que decirle, mira Javier, no puedo más, ya no puedo hacer más cosas. Porque a él siempre se le están ocurriendo actividades, estudios, colaboraciones, en fin. Que tenemos la suerte de tenerlo como coordinador. Y Javier, ya te paso la palabra y dejo que termines tú este panel de expertos. Pues gracias Juan Manuel por la presentación. La verdad es cierto que me gusta organizar cosas, hacer cosas, pero tengo la suerte también de tener a un elenco de personas que vamos en la misma línea y que en definitiva formamos un equipo, porque evidentemente muchas cosas no se pueden llevar a cabo si no hay un equipo detrás de gente motivada, con lo cual para mí es un placer y además disfruto haciéndolo. Bueno, dicho esto, también tengo que decir que para mí fue un honor el poder participar en este estudio junto con Antonio y Lola Escalante. Somos los tres que, bueno, pues de alguna manera lideramos ese estudio que por fin es una realidad. Hace ya unos años, antes de la pandemia, hicimos un estudio piloto sobre ese tema
que nos sirvió sobre todo para pulir pues, algunos defectos que vimos en el cuestionario que en su momento estuvimos pasando pues, a multitud de personas de otras religiones y otras culturas. Gracias a este proyecto piloto o a este estudio piloto, luego tenemos ese estudio ya definitivo que lógicamente estará sujeto a revisiones y mejoras, porque yo creo que debe ser así, pero de alguna manera, como muy bien ha explicado pues brillantemente Antonio, nos permite tener una radiografía un poco de cuál es la situación. Las intervenciones que me han precedido, la verdad es que han sido tan interesantes que es una pena no tener más tiempo. Yo no me voy a alargar mucho, yo tengo aquí apuntadas cuatro ideas, porque creo que puede ser muy enriquecedor después el debate que podamos tener entre la multitud de gente que se ha inscrito a la webinar y que nos está siguiendo. Bueno, el primer punto. La multiculturalidad ha venido para quedarse. Ya sé que eso es una frase muy típica de ahora, que la salud mental ha venido para quedarse, la pandemia ha venido para quedarse, pero la multiculturalidad la verdad es que ha venido para quedarse, porque estamos en un mundo mucho más globalizado que antes. Con lo cual, deberemos empezar a hablar ya de intervenciones en emergencias desde una perspectiva multicultural o desde una diversidad cultural. Yo creo que es un aspecto que es verdad que lo de cuando hablamos de diversidad también es un concepto que está muy de moda, pero lo cierto es que en el ámbito de las emergencias lo estamos encontrando. Lo estamos encontrando en la multitud de intervenciones cuando se nos activa por parte de quien corresponda, es decir, de la Dirección General de Emergencias, por Protección Civil, por la Cruz Roja, por el Centro de Emergencias, por el 112 o por los teléfonos de emergencia, estamos viendo que cada vez intervenimos con personas de otras culturas y de otras religiones. ¿Qué significa esto? Que nuestros protocolos de intervención en emergencia, en los que estábamos ya muy habituados, van a tener que adaptarse a esa realidad de la cultura y la religión de las personas a las cuales atendemos. Me ha encantado todas las aportaciones de Rosa, Daniela y Fátima, porque realmente nos estamos dando cuenta que o empezamos a tomar en serio, por decirlo de alguna manera, esa realidad, esa diversidad cultural y de religión, o de alguna manera quizá podamos tener problemas en las intervenciones que hagamos. No podemos ya ir a ciegas a una intervención, independientemente que se nos comunique que vamos a intervenir pues, con una familia musulmana o vamos a intervenir con una familia pues, de una religión determinada. Vamos a tener que tener ya conocimientos previos para que nuestra intervención se haga de la mejor manera posible. Si tenemos en cuenta todo eso, posiblemente hagamos una muy buena intervención. Pero si no tenemos en cuenta todos esos aspectos culturales y de la religión, quizá nuestra intervención empiece con mal pie. Si una intervención en emergencias empieza con mal pie, posiblemente no tenga un buen resultado. Y ahí tendremos que hacer una autocrítica nosotros como profesionales de las emergencias de por qué ha fallado esa intervención. Como coordinadores que somos muchos de las personas que estamos aquí, como coordinadores que somos de grupos de intervención psicológica en emergencias, vamos a tener que empezar a utilizar esa sensibilidad que tenemos que tener cuando intervenimos con personas de otras religiones y otras culturas. Yo personalmente he notado que hay que tener esa, pues primero empatía, esa sensibilidad, no juzgar, no tener una predisposición sino de alguna manera y sobre todo respetar a la persona que tenemos delante independientemente de la cultura, y de la religión que tengan. Pero para todo eso, ¿qué es importante? Pues que en nuestros planes de formación continua que tenemos todas las personas, los profesionales que trabajamos en emergencias, debemos ya contemplar
ese factor de religión y multiculturalidad en nuestros planes formativos de emergencia, porque si eso no es así, como he dicho antes, difícilmente podremos hacer una buena intervención en emergencias. Yo sé que es un tema complejo, posiblemente, bueno, pues el tema ideológico de cada uno o el concepto de religión que tenga cada uno o no tenga pueda influir, pero yo creo que como profesionales de la psicología tenemos que tener muy en cuenta que delante tenemos a una persona con una ideología o con una religión determinada que a lo mejor está ligada a una ideología política, con una cultura diferente, pero nuestra intervención debe tener en cuenta todos esos aspectos. Tiene que ser evidentemente una intervención aséptica, pero lógicamente no puede estar exenta de conocer estas peculiaridades de la religión y la cultura. Pues estas básicamente son las 4 ideas, porque tampoco quiero alargarlo más porque quedan 20 minutos y yo creo que habrá muchas preguntas y muy interesantes y por tanto yo dejaría aquí mi intervención. Sí, adelanto que posiblemente hagamos pues una actividad formativa más específica porque creo que se han quedado en el tintero muchos temas y yo creo que eso da para una formación de más horas y me parece que tenemos aquí pues profesionales muy buenos y con una experiencia muy interesante que en un momento determinado cuando hagamos una actividad formativa pues lógicamente contaremos con vosotras. Muchas gracias y yo creo que es el momento pues de dar paso, Juan Manuel, pues al debate que creo que será enriquecedor. Muy bien, Javier, muchas gracias. Bueno, que sepáis que en el chat pues os felicitan a todos los panelistas, a todos menos a mí, que soy el que ha tenido el trabajo más difícil de todo lo que es esto, porque yo soy el malo de la película, el que he tenido que ir cortando y nadie me ha felicitado. Pero bueno, no me importa. Voy a pasar a deciros las preguntas y ya contestáis. Algunas van dirigidas a todos y otras pues a algunos. Por ejemplo, la primera, que es del doctor Alexis Lorenzo, nos pregunta si ya están incorporados estos cuestionarios a los programas de formación de pre y postgrado. ¿Hay alguien que sepa algo sobre el tema? Si es en posgrado, a mí sí me consta que ya hay algún máster específico en intervención en emergencias realizado por alguna universidad y algunos colegios profesionales de psicología, que ya se contempla un módulo de multiculturalidad. Creo que esto es muy bueno, es un paso muy importante y creo que deberíamos trabajar para que en todas las formaciones de posgrado se incluya ese apartado tan importante y tan necesario. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Francisco Borja Gómez nos dice: soy Borja Gómez, responsable del área de emergencia en el COP de Las Palmas, y más que una pregunta, hago una reflexión en la línea de Javier. Como profesionales de la emergencia debemos ser capaces de analizar la situación y ser tolerantes con aspectos que difieran a los que estamos acostumbrados en nuestra propia cultura. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Sí, el problema es que no todo el mundo es tolerante y yo suelo decir, permitirme el apunte, suelo decir que no todos los psicólogos pues servimos para todo y que la psicología en emergencia tiene unas características que tiene que reunir un psicólogo, unas habilidades, unas competencias, ¿no? Y entonces hay algunas que o se tienen o no se tienen. Bien, Jorge González pregunta: ¿la noción de muerte cambia si la muerte es violenta o catastrófica? ¿Alguien se atreve a contestarle? Bueno, pues como no se atreve nadie... Si me permites, Sí, por la parte que me corresponde,
En la parte que corresponde a la religión musulmana varía, pero ligeramente. Porque hay que entender, como no me he podido terminar lo que quería decir, que dependiendo de la muerte, si por ejemplo es una muerte natural, pues es una muerte natural, pero si alguien ha muerto por un accidente o por asesinato, la pasión por esa muerte es más, porque se considera como un héroe que ha muerto por una causa o alguien lo mató por una causa, se va a ir al paraíso. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner, nos ponemos tristes o con un duelo complicado cuando sabemos que esa persona va a estar en un mejor lugar? No sé si he respondido. Vale, gracias. Yo voy a matizar algo más. Quizás también te refieras a si la muerte ha sido por suicidio. Ya sabéis que en la muerte por suicidio los familiares a lo que es la pena pues se junta sobre todo la vergüenza, la culpa, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso sería para una charla Vale, el suicidio en la religión musulmana es lo peor que puede pasar, porque los musulmanes no se considera apto que te quites la vida te la dio Dios y es el único que te la puede quitar. Entonces ahí sí se junta la vergüenza y la culpa, ¿vale? Muy bien. Vale, María Pilar Conde pregunta, según la religión musulmana, la cristiana evangelista y la judía, ¿en qué lugar se recuerda a los muertos? En el caso de la católica, en el cielo. A ver, por lo que corresponde a mí, ¿en qué lugar se recuerda a los muertos? Sí, No entiendo bien la pregunta. ¿dónde van? ¿Dónde van las personas cuando mueren? Creo que se refiere a eso. Claro, bueno, la religión evangélica es cielo e infierno. Entonces, si eres creyente y has creído en lo que yo he compartido, vas al cielo. Si no, vas al infierno. O sea, aquí no hay un purgatorio ni hay una situación entre medio, sino que sería directamente a un sitio u otro. Bueno, a lo que corresponde a los musulmanes estamos en la misma, son las tres religiones, pues tienen más o menos la misma, está el paraíso y está el infierno, o estás en un sitio o en otro, que no hay... Pero no se habla mucho, ¿eh? No se habla mucho, probablemente ese silenciamiento es lo que lo hace más dificultoso, al menos en esta parte. Sí, no es fácil. No es como la oriental budista, por ejemplo, que todo, o sea, desde la muerte hacia allá ocurren muchas cosas. Acá no, es casi que se acaba de manera intempestiva, y eso lo hace más dificultoso el aceptarlo. Ahora, ciertamente una cosa es el duelo y lo otro es el trauma. La pérdida traumática es diferente al duelo. Es doble trabajo emocional. Y en ese sentido, por lo menos lo que nosotros entendemos, ante la pregunta de si la muerte catastrófica o traumática es diferente, la respuesta, al menos desde mi entender, es que sí. Hay mayor trabajo emocional, hay que recuperarse de más cosas, digamos. Son avenidas que son paralelas, pero son trabajos adicionales. Uno es el duelo, el poder recomponer la vida sin esa persona que nos deja, y este vínculo con esta persona que nos deja, pero la otra que va en paralelo es recuperarnos del trauma de esa pérdida. Bueno, pues no es por asustaros, pero cada vez nos están haciendo preguntas más difíciles. Sí. Humberto Marín dice, muy interesante el estudio, felicidades. Dejo una pregunta. ¿Cómo sugieren integrar solicitudes de las personas afectadas que puedan ser contradictorias con normas o modos de conducta de la sociedad donde se realiza la intervención? ¿Cuál es su experiencia? Por ejemplo, familia afectada que solicita un velatorio en determinadas condiciones que no son aceptables por motivos sanitarios. Ahí lo dejo. No es fácil, creo yo, por supuesto que va a depender caso a caso, pero ahí yo creo que prima el bien común, el bien prioritario, el salvar el bienestar y salvar la salud es prioritario a lo otro posiblemente. Pero obviamente va a depender en qué lugar, cuál es la demanda, qué es lo que se pide y cuál es la flexibilidad que podemos hacer. Y lo vivimos en carne propia en época de COVID, ¿cierto? El no poder despedir a nuestros seres queridos es profundamente catastrófico para la recuperación y para hacer un buen duelo, pero simplemente no se podía.
y ahí la decisión tuvo que ver con salvar la vida de los vivos y resguardar la salud de los vivos, que es menos malo, no digamos que es mejor, pero es menos malo que probablemente lo otro. Sí, no es fácil, no es una respuesta fácil. Vale, ¿alguien quiere comentar algo más sobre esto? No. Bueno, Nicolás Barber dice, en la investigación que se nos ha ofrecido se ha hecho mención sobre aspectos que pueden dificultar la intervención. Se ha mencionado el mentir y lo deja ahí. Así que lo que queráis decir. Nosotros, os puedo decir que en mi grupo decimos que hay que decir la verdad, solo la verdad, pero no toda la verdad. Y ese es nuestro principio, creo que el de todos nosotros, ¿no? O sea, decir siempre la verdad, no mentir, solo la verdad, pero no toda la verdad, porque hay parte de la verdad que puede causar mucho daño, ¿no? Entonces no entrar en detalles morbosos y etcétera, ¿no? No sé, creo que no respondo, pero por lo menos suelto lo mío. No, yo, por mi parte, yo estoy en la misma línea de lo que comenta. Yo creo que en una intervención de emergencias nunca hay que mentir. Y yo creo que esto es un mantra que lo tenemos muy claro. No podemos mentir a la persona. ¿Qué ocurre? Que hay gente que como se les hace las personas afectadas les preguntan, les hacen algunas preguntas difíciles, pues el interviniente muchas veces no sabe qué decir y para salir al paso pues miente. Yo creo que eso tenemos que tener muy claro como profesionales de la psicología que trabajamos en emergencias, que nunca debemos mentir. Hay que dar la información en el momento oportuno, teniendo en cuenta la persona que tenemos delante. Pero vuelvo a decir, no hay que mentir porque no es lo que toca en una intervención en emergencias. Yo creo, si me permitís, es que no siempre tenemos una respuesta. Algunas veces tenemos que decir no sé, o todavía no tengo esa información y no pasa nada. No debemos de preocuparnos ni porque si no le doy una respuesta no soy un buen profesional, a lo mejor no respuesta es la mejor respuesta. Sí, efectivamente. Bueno, paso a otra pregunta que además va para ti, Fátima. María del Pilar Conde te dice, Fátima, especifica las diferencias entre cultura marroquí y religión musulmana respecto a la muerte. Vale, la diferencia es la interpretación que se le hace a la religión. Si nos cogemos Marruecos, si yo me voy a la parte del norte donde están los rifeños interpretan la religión de una manera más cerrada, más estricta, más conservadora. Si bajo al centro, donde está la vida más abierta, más casi occidental o europea, que podamos decir, está contaminada esa interpretación de la religión. Son más abiertos, de hecho, incluso en la vestimenta, no lo mismo, te podías acercar a una mujer que lleva un hijab, un pañuelo, a otra que va vestida de manera occidental o europea. Ahí está la diferencia. Simplemente en una es más cerrada y en otra es un pelín más flexible y abierta. Muy bien. Bueno, pues Nieve Andrés hace una pregunta que la contesta. Dice, en la religión católica evangelista, ¿cómo diferenciar un estado de disociación, bloqueo o negación de esa aceptación y serenidad que se ha comentado como una reacción natural y esperable por sus creencias o actitudes ante la muerte? Te toca, Rosa. No, eso se va a ver en la persona, porque si tú tienes esa serenidad y esa calma, si fuese una disociación, yo creo que habría más elementos en juego. Estás en un momento de shock y de trauma, obviamente. Si te disocias te vas a quedar más disperso o te vas a quedar más en shock o no vas a ver cómo reaccionar, pero una calma, una paz interior es una cosa completamente diferente. De hecho, la compañera que se acercó a mi hija me decía la Navidad pasada que era un shock porque era Nochebuena y tú acabas de perder a 2 hijos y al marido, porque primero se tiró uno, luego fue la hermana Salvador, luego fue el padre y los 3 fallecieron. Y dice, la mujer tenía una calma y una paz
que yo me di cuenta que era por su fe. O sea, si hubiese tenido una disociación, creo que la reacción de esa señora hubiese sido completamente diferente. No sé ahora mismo cómo podría expresar esto, porque al final cuando tú tienes un trauma, un estrés postraumático, tú puedes después desarrollar una disociación. Pero en ese momento concreto, es verdad que igual tienes una situación que te altera, ¿no? Porque eso al final es un dolor inmenso porque has perdido tus familiares. Pero esta mujer decía, bueno, Dios me trajo aquí para llevárselos. O sea, estaba teniendo un discurso coherente y un discurso relacionado con lo que ella acababa de padecer, ¿no? En este ejemplo. No sé si le estoy contestando o si no, pues que pregunte otra vez. Bueno, pues lo dejamos ahí, pero yo creo que sí, has contestado, ¿no? De todas formas es que es muy difícil diferenciar una cosa de otra. Como siempre decimos, todas las reacciones son normales ante una situación anormal, ¿no? Luego habrá que ver cómo evoluciona. Bien, Tatiana Clemente dice... Perdón, Juan Manuel, perdón. Sí. También es importante que estamos partiendo de una fe. O sea, una persona de la nada que te reaccione así, tienes ya que escamarte y decir, bueno, ¿esto qué es? Pero una persona que ya sabes que tiene esa fe, que sabes que tiene esa creencia, que sabes que para esa persona la fe en Dios lo es todo, por lo que le transmite, es más normal y natural que sea eso. Ahora, si me hablas de una persona que no tiene esa fe, ya te diría, oye, quizás estás disociado, ¿no? Quizás lo que está pasando no es lo lógico. Ya. Bueno, pues Tatiana Clemente dice, ¿qué haríamos si precisamente por cultura no quieren nuestra ayuda porque no creen en la figura del psicólogo? Pues yo por lo menos opino que lo dejo, o sea, Sí, si no quiere... Obvio que sí. Sí, Claro. por supuesto. O sea, no podemos ser intrusivos, tenemos que estar, lo único que podemos hacer es, yo lo que suelo hacer es presentarme y decirle estoy ahí si me necesitas y dejar que sean las personas las que tomen el... Las redes naturales son mucho más potentes generalmente. Nosotros somos auxiliares. ¿Alguien más quiere decir algo de hecho? Pues paso. Lourdes Fernández dice, para Fátima, tengo la duda de si en la religión musulmana está bien visto o mal visto la expresión emocional excesiva, los gritos, los llantos. Sin embargo, comentas que contratan plañideras. A ver, a lo mejor no me he explicado muy bien. En la religión musulmana el llanto no es algo que está bien visto, porque si tú lloras, Dios dice, si tú lloras es porque no aceptas mi voluntad. ¿Vale? De ahí empezamos. Pero como os he dicho al principio, la cultura algunas veces escoge un rincón en la religión. Entonces hay partes del mundo donde llaman a una señora para que llore. No lloran las afectadas, pero su trabajo hace eso. Y es una manera de llorar al muerto, pero sin hacerlo tú, que lo llora otra persona. Simplemente si han buscado una vía. Yo no sé de dónde viene, pero pienso que se ha buscado esa vía para contentar lo que es la religión. No sé si he contestado. Muy bien. Dice Javier Di Rozas, dice, un trabajo terapéutico que hice fue con una mujer musulmana que atropelló a una persona católica. Para ella, el haber acabado con una vida era terrible. Aprovechando las 3 psicólogas que tenemos de distintas religiones, el ser tú quien provoques una tragedia, ¿cómo se puede ayudar en estos casos, ¿no? Dice, por ejemplo, en el caso que os conté, el acudir a la mezquita o el ayudar a otras personas era algo que le aconsejaba su imán. Es decir, la pregunta es, cuando tenemos que trabajar con alguien que ha sido causante de la muerte de otros, ¿cómo se le ayuda? Bueno, yo si parto de una terapia cognitiva conductual, al final tienes que hacerle ver si de verdad fue algo intencionado o simplemente fue un accidente. Entonces, si estás trabajando con que fue un accidente, tendrás que reordenar los pensamientos de esa persona y ayudarle a ver que no fue la causante oficiosa de decir lo hago porque quiero, sino que fue un accidente. A veces los accidentes ocurren y hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí la religión no sé si tendría mucho que ver. En
En la parte que toca la religión musulmana, la muerte por accidente no se penaliza. Realmente no se penaliza porque algo ha sido involuntario, no es porque tú la quiero hacer. El imán simplemente le ha dado porque la señora tenía esa angustia y le ha dado una herramienta que le podíamos dar nosotros también, que ella preste ayuda y así se alivia esa angustia que tiene. Muy bien. Sí, los actos, yo no soy capaz de responder desde la religión judía, porque la verdad es que no lo sé. Aquí voy a usar el comodín de Fátima, eso no lo sé. Sin embargo, la reparación, la solidaridad, y eso tiene que ver con resiliencia también, este reciclaje, perdón, este es mi hijo, ayuda a la recuperación, ¿no? El ayudar de alguna otra forma, de manera transmutativa, a aliviar el dolor de otro, ya que yo cometí algún dolor. Y esto tiene que ver con creencias, no solo religiosas, sino que instalación de creencias de otro tipo. Puede ayudar a aliviar el dolor del otro, pero también ayudar a aliviar mi propio dolor. Y eso es generación de resiliencia, que nos viene bien a todos. Que es algo común en todas las religiones, no va a haber... Yo creo, ¿cierto? Como que tiene que ver con la... Que tú como persona tengas la idea de acabar con la vida de otra persona, aunque haya sido un accidente, pues es tremendo, ¿no? O que asimiles que, bueno, pues simplemente que ha sido un accidente. Bueno, Yolanda Medina habla sobre que le ha resultado chocante lo de el contacto físico, ¿no? Y entonces dice que teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el rechazo al contacto físico con víctimas y que nosotros, sin embargo, los psicólogos tendemos a lo contrario, es decir, a tener ese contacto, si tendríamos que cambiar los protocolos de intervención. Sí. Yo después de ver los resultados, efectivamente ya se lo he dicho a mi equipo, que tenemos que revisar un poco lo que es tocar a la gente. Y escuchar y sentir y recibir el feedback del otro. Si cuando el otro no quiere ser tocado, se nota, se escucha, se ve. Y recordar que cuando hay una situación de crisis o emergencia, se activan inmediatamente dolores pasados. Y cuando a uno algo le duele, a uno no quiere que lo toquen. O sea, si que ustedes han tenido alguna lesión física, uno no quiere que se acerquen a uno, no quieren que uno lo mueva, ¿no? Y pasa lo mismo con el dolor emocional. Entonces hay que establecer primero un espacio de confianza y de predictibilidad también. Pero lo más posible es que de buenas a primeras la gente no quiera, y está perfecto, hay otras formas de ayudar y tocar simbólicamente. A ver, creo que el tocar es igual que el hablar. En ocasiones necesitamos hablar. En ocasiones yo he estado en situaciones que me he tirado 1 hora y media sin hablar. Y después he recibido una manifestación de la señora diciéndome gracias. No necesitaba que me dijeras nada, solo quería que te sentaras al lado mío. Eso es dependiendo también de cada momento y eso se ve. El que quiere contacto, él lo busca y el que no, también. Sí, además mantener ese apoyo silencioso es lo más difícil, ¿eh? Nosotros, bueno, como para quien nos esté escuchando, quizá no conozcan Ceuta y Melilla, tú estás en Melilla, yo estoy en Ceuta. Estas son dos pequeñas ciudades al norte de África que pertenecen al Estado español, pero donde hay una mezcla cultural muy interesante, donde conviven las 4 religiones, ¿no? La católica, la musulmana, la judía, bueno, la hindú, ¿verdad? También la representación es muy importante. Y bueno, se están incorporando elementos culturales también asiáticos, etc. O sea, tenemos la suerte que en pequeñas ciudades de apenas 85 o 100.000 habitantes, Ceuta tiene 20 kilómetros cuadrados, pues convivimos 4 culturas, ¿no? Con sus símbolos, con sus mezquitas, iglesias, sinagogas, etc. Esto produce una gran riqueza, como, entenderme, como una burbuja de experiencia piloto, ¿no? De cara a las intervenciones, porque yo personalmente pues he intervenido a familias musulmanas, he intervenido a familias cristianas, sobre todo, ¿no? Hasta ahora las intervenciones que he hecho, bueno, pues... Y bueno, y como decía Fátima, como decía Daniela, lo del contacto físico se nota. Así como en un caso, ¿no? De una muerte súbita de un marido, pues cuando yo llegué allí al tanatorio, ¿no? Que ya se habían desplazado allí, pues esa mujer, cuando vio el chaleco, psicólogo, hola, como decía Javier, me presento, como decía Juan Manuel, me presento,
estoy aquí para ayudarte, pues la mujer en un mar de lágrimas me dio un abrazo, ¿no? Me dio un abrazo, ¿verdad? Y necesitaba en ese momento ese calor. Por el contrario, pues también tuve que asistir a la muerte súbita de un chico joven de una familia musulmana, pues donde, como decía Fátima, pues cambia un poco nosotros porque estamos muy familiarizados, ¿no? En Ceuta, porque nosotros nos criamos, estamos conviviendo con las 4 culturas, ¿no? Y tenemos mezcolanza y nos intercambiamos la gastronomía y nos vemos en los mercados, los autobuses, tenemos amigos, tenemos incluso parejas, ¿no? Mixtas, así que en ese sentido, pues claro, cuando vas a mejor a una familia, pues a lo mejor efectivamente están los hombres en un sitio, las mujeres, como decía Fátima, están ayudándose entre ellas, y ahí quizá, pues efectivamente, por un conocimiento de la cultura, ¿no? En este caso musulmana, que podía ser cualquier otra, o evangelista, o lo que fuese, pues te das cuenta que el contacto físico no se propicia o no se da, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que como intervinientes y como psicólogos que somos, notamos cuando una persona quizá, como decía Daniela y como decía Fátima, necesita o no el contacto físico. Pero sí que es verdad que en el estudio hay un porcentaje muy importante, un 24,1%, que dice no querer ningún tipo de contacto físico. Vale, estáis poniendo algunas preguntas en el chat. Por favor, pasarlas a lo que son preguntas y respuestas, porque es que si no tengo que estar ahí mirando a un lado y al otro. Una pregunta que nos hace Jorge González es si habéis realizado la validación del cuestionario en Sudamérica. No, porque date cuenta, compañero, que es un estudio inicial. De hecho, cuando hablamos de validación, hasta este momento, ya que me preguntas por el estudio, te lo agradezco mucho, ¿no? Por la parte metodológica del estudio que me plantea, que es un poco lo que me gusta más de la parte del estudio en lo que a mí respecta, ¿no? A lo que me dedico. Pero sí que es verdad que hasta ahora hemos hecho 2 evidencias científicas previas, ¿no? Que es, bueno, que el cuestionario tiene una alta fiabilidad, tiene un coeficiente de fiabilidad alto en principio. Esto quiere decir que, bueno, hay consistencia interna entre los ítems, que por ahí vamos bien. Pero la validez del cuestionario, hasta ahora lo único que hemos podido hacer es lo que se llama un análisis factorial exploratorio, por el cual los ítems se han ido agrupando en una serie de factores. A esos factores hemos tenido que ponerle esos nombres: facilitadores, dificultadores, relativos a las interacciones, etc. Y hemos hecho ese análisis factorial que de momento nos da un buen resultado en cuanto a validez de constructo, es decir, hasta qué punto los datos empíricos que hemos encontrado, pues de alguna forma las correlaciones halladas a nivel empírico, pues parecen, ¿no? Quizá que a nivel de idea abstracta de constructo también se produce. Pero como yo siempre digo en esto, la validez se demuestra andando, ¿no? La validez se demuestra andando. Este cuestionario debería pasarse a una muestra muchísimo más grande, poder pasarla efectivamente a otros países como Sudamérica, hacer adaptaciones de este cuestionario, ¿no? En Sudamérica, en fin, en los países donde podamos, ¿no? Y de alguna forma con esas adaptaciones, efectivamente poder demostrar la validez ya de todo tipo, validez de contenido, validez convergente, en fin, y todo este tipo de valideces. Pero de momento, bueno, hemos tenido un resultado satisfactorio, pero que el cuestionario tiene que rodar mucho para que digamos que es válido a nivel de verdad, ¿no? A nivel científico. Bueno, me dicen que tenemos que ir acabando, así que voy a dar la última pregunta, que la habían puesto en el chat y que creo que puede ser interesante. Dice, hace poco una madre atropelló a una alumna en un colegio de Madrid que además era compañera de su hija. Todo el mundo se hizo eco de la reacción de la madre de la niña fallecida, ofreciendo incluso apoyo y, por supuesto, el perdón a la mujer causante de la muerte de la niña. ¿Qué opináis? No sé a qué se refiere exactamente a qué opináis. Me suena a como hallar la paz en el perdón, como en el final de un duelo, ¿no? Cuando se perdona, cuando te perdonas o cuando parece que asimilas que es ocurrido y que es por algún tipo de causa. Me suena, pero tampoco llego a lo mejor a entenderlo del todo. Bueno, yo creo que esto que ocurrió, la verdad es que fue muy comentado en los medios de comunicación, la reacción que tuvo la madre de la niña fallecida, que inmediatamente fue a abrazar a la madre que había atropellado a su hija, ¿no? Eso no se entendió.
hubo bastante crítica en medios de comunicación. Sí. Pero bueno, yo siempre pienso que hemos de respetar, por lo que yo leí, luego es verdad que hay que contrastar toda la información. Parece ser que era familia pues muy religiosa, no sé si era pues del Opus Dei o en esa línea, en donde yo creo que por nuestra parte hemos de respetar esos comportamientos que tiene la gente. No tenemos por qué criticarlo ni mucho menos, sino que hay que respetarlo. Ella en ese momento entendió, pues posiblemente, que lógicamente no fue un atropello premeditado, fue un accidente, y entendió pues que además del dolor por perder a su hija, pues posiblemente había un dolor en la otra persona por lo que había sucedido, ¿no? Yo creo que ahí hemos de respetar, es lo que hemos ido comentando en algunas intervenciones, que yo creo que el respeto hacia los comportamientos de las otras personas, que siempre es muy fácil hablar, pero hay que estar ahí para saber cómo va a reaccionar uno. Todos sabemos que en una emergencia cada persona reacciona de una manera diferente, que a lo mejor en otro contexto reaccionaría de otra manera. Mm, Hay que vivir el momento, hay que vivir la situación para saber cómo reaccionaría. Yo siempre digo en las formaciones que doy bueno, que es muy fácil hablar, pero que si en un momento determinado nos llaman ahora por teléfono para comunicar que ha fallecido nuestro hijo, nuestra pareja, ¿cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros? Pues estoy seguro que cada uno reaccionaría de una manera muy diferente, ¿no? Teniendo en cuenta pues la situación personal de cada uno, sus creencias, sus experiencias, la mochila que arrastra cada uno. Entonces, bueno, yo creo que hay que respetarlo, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Javier, ¿tenemos tiempo para una última pregunta? La última pregunta. La última pregunta, aunque sé que esto no se va a responder porque es larguísimo esto. ¿Cómo afrontar el sesgo de género en la multiculturalidad? ¿Hacemos otra nueva videoconferencia para esto? Claro, dice, en algunos casos una mujer víctima o afectada es reticente a ser intervenida por un hombre. ¿Cómo afrontamos este sesgo? Es decir, esa situación, ¿cómo la afrontamos? Deberíamos ser capaces de poder elegir si estamos en un equipo de grupo, un grupo, ¿no?, de intervención de emergencia y catástrofe, que además, como en el caso de Ceuta y Melilla, ¿no?, tú lo conoces bien, porque vivimos en una sociedad súper multicultural, cultural, ¿no?, que tenemos aquí, pues a lo mejor vamos a tener que hacer guardias por pares en vez de uno. Sí, es cierto. Ocurre. Sí, no hemos encontrado con ese problema. Mi opinión es que si, por ejemplo, estamos ante una gran emergencia en donde un equipo de psicólogos y psicólogas son activados, y si alguien pide ser atendido por un profesional de su mismo sexo, si se puede hacer, se hace. De todas maneras, yo creo que esto es un debate que siempre va a estar ahí. Yo creo que es muy importante como profesionales cómo iniciamos la intervención, independientemente de que se sea hombre o mujer. Yo creo que el cómo entramos, el cómo nos dirigimos, cómo hablamos, el tono de voz que utilizamos, esa cercanía o esa empatía que podemos hacer, yo creo que quizá esa reticencia inicial que se pueda tener, luego evidentemente desaparece cuando haces tu intervención. Pero bueno, es una opinión mía. Lo que pasa es que yo también entiendo que si en un momento determinado una persona prefiere ser atendido por una profesional de su mismo sexo y se puede ofrecerle, pues evidentemente no hay ningún problema. No sé, mi experiencia de muchos años de intervenciones en emergencias, la verdad es que y he atendido a personas de otras culturas y religiones, no he percibido en ningún momento un rechazo o una reticencia a la intervención. Yo creo que ahí es un trabajo que tenemos que hacer como profesionales para que ese inicio sea el más adecuado, el más cercano, el más cálido, y en donde en definitiva la persona se sienta acogida, Me ha gustado mucho lo que ha comentado Fátima en una intervención que tuviste, que estuviste sin hablar durante una hora, más o menos, creo que has comentado. La persona lo que quería es estar con otra persona.
es que no es fácil estar una hora sin hablar, ¿eh? Y nosotros tenemos la tendencia a veces o ese hándicap de querer hablar y hablar. Es que a veces no hay que hablar, ¿no? Es estar ahí. Esa persona que decía Fátima seguramente necesitaba a alguien que le acompañara en ese momento y que a lo mejor a ella le daría igual que fuera hombre o mujer, pero que estuviera ahí acompañándola en esa situación difícil. Bueno, no quiero. Se podía hablar también largo y tendido de este sesgo, que nos lo encontramos en ese ámbito de emergencias y también en otros. Yo, Javier, quisiera añadir un poco la línea de lo que dices, que en las intervenciones que yo he hecho con familias musulmanas, concretamente es una madre y una esposa, a pesar de las diferencias culturales que podamos tener, ¿no? Y que hemos hablado, no he tenido ningún problema por ser hombre al tratar a esta mujer, ¿no? Me han aceptado en su casa, me han dejado entrar en su casa, se han retirado, me han dejado estar con la persona, y en ese sentido ha habido un respeto absoluto, ¿no? por sus partes, y en el sentido de que tienes razón cuando dices que es también un poco cómo te comportes, porque incluso hablando de familias musulmanas, que Fátima nos apuntaba, que a veces pues lo del contacto físico y lo de la distancia, tú sabes que vas a ir a una familia musulmana donde vas a estar con una mujer, y si somos conocedores, ¿no? Lo que decíamos siempre, somos conocedores de esa cultura, de esos detalles que ellos precisan, pues la intervención se desarrolla sin ningún problema, independientemente del sexo. Muy bien, pues bueno, afortunadamente no hemos quedado sin tiempo y con muchas preguntas, porque se siguen poniendo preguntas, pero desafortunadamente ya no tenemos tiempo. Lo cual es bueno, porque significa que, bueno, pues que no se han aburrido, de que habéis sido muy interesantes. Gracias, Antonio, gracias, Daniela, gracias, Fátima, gracias, Rosa. Bueno, Javi, a ti también, gracias. Y yo creo que, bueno, pues que esta charla ha provocado lo mismo que la investigación, es decir, muchas preguntas, mucho reflexionar y mucho ponerse a trabajar. Ahora hay que seguir trabajando, y eso es lo bueno de las charlas, ¿no? Y entonces, bueno, pues por mi parte, muchas gracias a todos los que habéis asistido de todos los puntos de Sudamérica y de la península, del norte de África y de las islas. Y nada, a ver cuándo otra vez nos llama Javier, que lo mismo a mí me llama dentro de 5 minutos y me dice, oye, ¿por qué no preparamos algo nuevo? Muchas gracias por escucharnos. Tengo algunas ideas ya, ¿eh? Sí, ya, no me extraña. Venga, gracias a todos. Adiós. Gracias a todos, gracias. Bueno, gracias.